pero bueno, no lo voy a relacionar con que sea una enfermedad subyacente, sino que desde pequeña estuve pues con constante seguimiento de psicólogos y las profesoras pues en mi primer colegio siempre me denominaron como una niña con déficit de atención e hiperactividad. Incluso una profesora una vez le recomendó a mis papás darme Ritalina, mal recetada, por supuesto. Yo no era una niña hiperactiva y tampoco tenía déficit de atención, pero bueno, ya luego con otros psicólogos, al parecer más, con más experiencia, no lo sé, eh, se dieron cuenta de que no se trataba de eso, pero que sí fue bastante grave que me lo hicieran creer tanto, porque tal vez en ese momento lo tengo, porque yo mucho tiempo estuve diciendo como que, sí, es que no me concentro porque tengo déficit de atención. Ay, es que yo tengo déficit de atención, ups, me olvidé. Pero no, tú me ponías a mí a jugar y yo no me desconcentraba por nada del mundo. O sea, habían cosas en las que yo me concentraba mucho. Todavía hay cosas. Y cuando me concentro, pues es... Aquí viene la otra cosa, que cuando yo siento que me estoy concentrando es porque me estoy divirtiendo. Entonces por eso confundí las preguntas. Pero bueno, también está entre las enfermedades un trastorno antisocial de la personalidad. Y yo sí recuerdo pues que cuando era pequeña a mí me daba mucho miedo socializar. Era muy introvertida. Pero yo veía pues mucho las caricaturas y la gente en televisión y gente extrovertida pues en la vida real. Y mis abuelos pues son un ejemplo de ser extrovertidos increíble. Entonces yo decía como, ay, tan bueno, yo no quiero ser alguien tímido, yo quiero pasar así de bueno. Y ya ahí luché contra la timidez muy chiquita y ya me volví adicta como a esa sensación de algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, gente nueva, eh, hablando de cosas, conociendo de cosas, que me cuenten cosas, que entonces como que no se desarrolló para nada un trastorno antisocial en mí. Soy muy sociable. Eh, entonces no, quería explicar pues por qué no voy a prestarle atención a eso y por qué no me estoy diciendo a mí misma no te dejes influenciar porque hay una de las definiciones médicas de aburrimiento sea que sea el inicio de una enfermedad subyacente. No pasa nada, no pasa nada. No te clasifiques, transfórmate. Entonces, bueno, quiero leer varias definiciones, todo lo que encuentre de aburrimiento hasta que me aburra para ampliar ese panorama y tenerlo ya súper aterrizado. A ver, esta definición dice, el aburrimiento se define como un estado emocional desagradable que se produce cuando deseas estar implicado en una actividad satisfactoria, pero no consigues hacerlo. Por ejemplo, el aburrimiento puede empujar a una persona a comer o a beber en exceso o a recurrir a los juegos de azar. Vaya. Eh, eh, Tal vez sí, sí. De pequeña caí en el exceso de comer, pero no, pues era una niña con sobrepeso, pero como saludable y activa. No lo sé. Pero eso también tuvo que ver con ese exceso que tal vez me ocasionó el aburrimiento con la comida de infancia, hizo el cuerpo que tengo, ¿cómo se dice? ¿Cuál era esta pregunta de cuál es la historia del cuerpo en la que me ubico? ¿Cuál es el relato al que obedezco? Eh, sí, tiene mucho que ver. Bueno, recurrir a los juegos de azar. Pues yo de chiquita no jugaba juegos de azar, pero
pero sí muy adictica a los juegos de mesa, más que nada a los juegos de computador para llenar campañas y cosas así, tipo un juego que se llama Age of Mythology, lo jugué demasiado, demasiado. Pero bueno, aprendí mucho de mitología gracias a eso. Eh, pero sí, adictísima a cualquier juego que se fuera a rescatar, Mario Bros también, El Príncipe de Persia, Tarzán, los jueguitos que había en el computador de Disney LA, ay, eran geniales, me los sabía ya todos. Bueno, recurría mucho a los juegos. A ver, ¿qué dice esta? ¿Qué es el aburrimiento en la psicología? Un estado aversivo de querer, pero siendo incapaz de comprometerse con actividades satisfactorias, que surgen debido a las fallas en las redes neuronales de la atención. Específicamente, estamos aburridos cuando estamos conscientes del hecho de que estamos teniendo dificultad para prestar atención. Sí, es cierto. Aquí pienso mucho pues en cuando me aquí hablaron de la incapacidad de comprometerse. Y es que a mí tengo un problema con la palabra compromiso y con el estado de comprometerme. Y eso siempre me lleva a querer hacer otras actividades satisfactorias porque siento que al estar comprometida pues no las voy a estar disfrutando. Entonces estoy pensando en ellas y no me enfoco en lo que estoy haciendo, entonces me aburro. Sí, y luego me aburro todavía más de que no soy capaz de prestar atención, pero es simplemente porque no he podido entrar en el estado y no he querido entrar en el estado de comprometerme con una actividad y poderla hacerla de manera satisfactoria. Muy divertido, muy interesante leer esto. A ver, ¿qué malo es, qué malo es el aburrimiento? Qué pregunta tan rara. Aburrirse de vez en cuando es inevitable, pero no es bueno que se convierta en algo habitual, contra lo que dicen algunos que aseguran que el aburrimiento es necesario y favorece la creatividad. La sensación de tedio significa que no se sabe encontrar estímulos en la vida. Esto está muy interesante. El problema está en que se convierta en algo habitual. Pero por otro lado, el aburrimiento favorece la creatividad. Uno se aburre de estar aburrido, entonces quiere hacer algo. Sí, eso también me pasa que pero luego esto choca con la incapacidad de compromiso y no tiene ni idea de cuántas cosas tengo empezadas que tenían mucho futuro y nunca desarrollé. Y las que tengo en este momento. Pero bueno, espero que esto me ayude a darle continuidad a algo o a todo, pero saber cómo organizarme para poderle dar atención a todo y poder eh, hacer las cosas de manera satisfactoria y favorable. A ver, ¿con qué más dice? A ver, ¿qué más? Ah, bueno, no se puede pasar una definición y una investigación sin entrar ahí en Wikipedia. Wikipedia. Um, el aburrimiento es un estado reactivo de la emoción que interpreta la condición de su ambiente como bastante aburrido debido a los estímulos repetitivos, inexistentes o tediosos. El aburrimiento se deriva de la falta de cosas interesantes para ver, escuchar o hacer, física o intelectualmente. Cuando se está en el estado de ánimo de no querer no hacer nada o no tener ganas de no hacer algo, a ver qué, cuando se está en el estado de ánimo de no querer no hacer nada o no tener ganas de no hacer algo. El aburrimiento se deriva de la falta de cosas interesantes para ver, escuchar o hacer. Cuando se está en el estado de ánimo de no querer no hacer nada o no tener ganas de no hacer algo. El aburrimiento también puede llevar a acciones impulsivas o excesivas sin sentido o incluso que perjudiquen los propios intereses. Por ejemplo,
Hay estudios sobre el comportamiento financiero que muestra que los accionistas pueden comprar o vender sin una razón objetiva, simplemente porque se aburren y no tienen nada mejor que hacer. Oh, Dios mío. Qué peligro. Me siento identificada con un montón de cositas de cada cosa que leo. A ver. El científico y escritor Isaac Asimov aseguró que el aburrimiento iba a convertirse en la principal enfermedad de nuestra época. Ah, ok, no soy la única. Hasta tener consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. Algunos psicólogos coinciden en afirmar que una de las razones que mueven a los jóvenes a entrar en el mundo de la droga y el alcoholismo es precisamente el aburrimiento. Bueno, al menos no he caído en algo así. ¿Qué más dice? Igualmente pasa con los niños, precisamente el aburrimiento es lo que los induce a cometer travesuras, que coloquialmente se llaman portarse mal. No, mentiras, sí. ¿Será que es malo sincerarme acá? Pues me gusta alterar mis estados. Lo controlo bastante, pues no es algo así, pero relacionando esto con el aburrimiento, sí me gusta mucho sentir sensaciones nuevas. Y bueno. La respuesta del ser humano más aceptada y extendida del aburrimiento es realizar tareas que no requieran apenas esfuerzo, ni físico ni psíquico, y que le mantengan concentrado y absorto, y por tanto evadir el aburrimiento. La forma más común son los llamados pasatiempos. Se ha comprobado que el primer pasatiempo fue pensado como tal por el periodista Arthur Wine en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, no fue hasta la siguiente década cuando se publicó el primer libro de pasatiempos del que vendieron. En muchos casos la creatividad está colapsada y en ocasiones, si es crónico y prolongado en los años, hay falta de energía. A ver, veamos Ay, bueno, ya. Bueno, no. En la filosofía, el aburrimiento aparece frecuentemente junto a los sentimientos como el disgusto, el miedo. Sobre él han escrito Nietzsche, Schopenhauer. En concreto, tenía la teoría de que el aburrimiento fue lo que pobló el mundo. Dios se aburría y por eso creó a Adán. Como Dios y Adán se aburría, vino Eva. Holy shit. Filósofos y moralistas han insistido sobre este temple de ánimo vinculado al sentimiento que tiene como correlato lo cósmico. Pascal decía que sin la diversión caeríamos fácilmente en el aburrimiento. La diversión nos deleita y nos facilita la vida, haciéndonos llegar inadvertidamente a la muerte. Suficiente.